Leamos el Salmo 90. Salmo 90. Como preámbulo, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplícate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bien, damos gracias al Señor por la lectura de su palabra y esperamos que sea de bendición en nuestras vidas. Un salmo que contrasta la eternidad de Dios con la vida corta del hombre aquí en la tierra. Dice que los años del hombre son 70 y a lo más 80, pues ya con algunas dificultades. Ya yo llegué ahí a esa curvita de 80, a ver qué pasa de aquí para allá. Pero ya llegué. Pero hay en ese salmo una oración muy importante, cortita, pero es la siguiente: enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Esa palabra contar yo la cambiaría por administrar. Enséñanos, Señor, a administrar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Creo que durante este año
sería una buena petición al Señor, cortita, pero de profundidad, que vivamos cada día consciente del valor que tiene ese día para nuestras vidas delante del Señor. Un día en que no hagamos nada fue un día que se perdió, no lo supimos administrar. Y lo que se perdió, pero podemos sacarle provecho a cada día pidiéndole al Señor sabiduría, tomando en consideración que nosotros somos creyentes en el Señor Jesucristo, que no vivimos en este mundo como un ente que se mueve sin saber para dónde va ni para dónde viene, sino que estamos en este mundo porque el Señor nos ha puesto en este mundo. Él nos sacó del mundo, es cierto, pero Él le dijo al Padre, como tú me enviaste, yo los he enviado. Entonces estamos aquí, no como algo sin sentido, sino con un objetivo, con un propósito especial de ser luces y testimonio en medio de una generación perversa. Y tenemos que aprovechar ese día. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Se acuerdan la primera oración que se registra del apóstol San Pablo? Señor, ¿qué tú quieres que yo hagas? Si nos levantamos y hacemos esa oración, sería una bendición grande en nuestras vidas. En este día, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Muéstramelo, dame la oportunidad, enséñame qué yo debo de hacer. Y ese día estará bien administrado y traerá sabiduría a nuestro corazón. Porque si miramos atrás decimos, no, ese día fue un día que yo pude hacer algo, no solamente para mi vida espiritual, hacer algo para Dios, hacer algo para alguien. Y lo aproveché. Y eso es sabio, eso es sabiduría espiritual. Enséñanos, Señor, a contar o administrar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría, que no sea un día que se pase sin hacer nada. Una buena meditación de las Escrituras es una buena oportunidad para aprender de las cosas del Señor, y ese día no se perdió porque aprendimos una gran lección espiritual. Así que voy a dejar esto por aquí, porque como le dije, no quiero cortar el estudio. Lo vamos a dejar aquí, y lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar con 2 oraciones, poniéndonos en las manos del Señor para entrar en este nuevo año con la dirección y la bendición de Él. Así que 2 hermanos pueden hacer esto: orar poniéndonos en las manos del Señor. Una vez que terminen, la reunión te queda terminada. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 14, donde el apóstol nos exhorta a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un proceso en la vida cristiana, debe ser un proceso, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Es interesante esto. ¿Cómo podemos crecer? ¿Qué significa crecer? Muy bien, estaba pensando en varios aspectos de crecer. Por ejemplo, está el crecer intelectual o históricamente en Jesucristo. Hay escritores que no son cristianos y han escrito libros y artículos y revistas sobre la persona de Jesucristo, y ellos no son creyentes y han escrito sobre Jesucristo, han hecho investigaciones. Hay áreas que podemos ver también sobre conocer a Jesucristo desde el punto de vista religioso. Por ejemplo,
grupos que tienen varios conceptos de Jesucristo. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un Dios con D pequeña. Los mormones dicen que Jesucristo es un profeta, como fue José Smith, el líder de ellos. Los musulmanes dicen que Jesucristo fue un profeta, como lo fue Mahoma. Y los masones dicen el gran superior, el gran supremo. Todos tienen un concepto diferente de Jesucristo y lo conocen en esas áreas. Ahora bien, el tercer concepto de conocimiento es el conocimiento bíblico o teológico de Jesucristo. Es decir, vamos a conocerlo a través de la Biblia. Ahí sí lo vamos a conocer bien. Y el cuarto propósito es conocerlo experimentalmente, y esto era la preocupación de Pablo. En Filipenses él dice que él lo había perdido todo por el eminente conocimiento de Jesucristo. Ahora, él no está pensando en intelectualidad, él está pensando en un conocimiento experimental, o sea, vivir como Cristo. Y en quinto lugar tenemos el conocimiento elemental de Cristo. El conocimiento elemental o sencillo de Cristo. Desgraciadamente, ese es el conocimiento que prevalece en el mundo cristiano hoy en día, en muchas iglesias, un conocimiento elemental de Jesucristo. Le voy a poner un ejemplo. Esta semana de fin de año, de Navidad, todos los programas de radio cristianos giraron sobre el nacimiento de Jesucristo. Yo, como estoy sentado en la casa ahí, mi esposa pone radio y me pongo a ver programa tras programa, y todos mencionaban al Señor Jesucristo, que nació en Belén, que María recibió un informe del ángel, que el ángel le dijo a José que el Señor Jesucristo nació en Belén, que tenía pañales, que los pastores fueron, y así por el estilo. Todos hablando del nacimiento de Jesucristo. Y hubo en el día un programa que hubo una reunión de líderes y todos hablaron en el programa sobre ese tema. El nacimiento de Jesucristo. Y unos decían, yo celebro en mi casa el nacimiento de Jesucristo con luces a colores. El otro decía, yo no uso árbol, pero uso luces. El otro decía, yo no hago esto, yo hago lo otro. Y uno de ellos dijo, yo no celebro el nacimiento de Jesucristo, yo celebro el cumpleaños de Jesucristo y mando a hacer un pastel, un cake, y le pongo, feliz cumpleaños Jesucristo. Y yo oyendo todo eso el día entero, lo mismo, la misma cantaleta el día entero, me da la impresión de que ellos piensan o creen, no sé, que Jesucristo se inició en el pesebre, como cualquier niño que nace en su día, que Jesucristo nació y fue un niño como cualquier otro, que nació en el pesebre, y entonces le están celebrando su cumpleaños. Ahora bien, ¿es eso la verdad bíblica? No, no es esa la verdad bíblica. Esto es la imagen que le estamos vendiendo al mundo de que Jesucristo se originó en el pesebre. Y es la imagen que tienen una cantidad de hermanos sobre Jesucristo. Y eso es un error. Y eso hace daño tanto al mundo como al pueblo cristiano, porque no se le está diciendo la verdad bíblica sobre Jesucristo. Es cierto que no hay una fecha que diga la Biblia que Jesucristo nació, pero no importa, de todas maneras Él nació. Y esto es interesante. Él nació el día que Dios había determinado que naciera. No antes, no después.
Y así es el programa de Dios. Para cada cosa Dios tiene un día dentro del tiempo en que eso se va a cumplir. Y ahí descansan sus promesas. El Señor Jesucristo dijo, yo vendré otra vez y os recogeré a mí mismo. Él tiene un día marcado, si se puede decir, en su calendario que va a venir. Ahora bien, ¿qué significó ese día del nacimiento de Jesucristo? ¿Que el niño nació en el pesebre? No nació en el pesebre, que nació en Belén. En el pesebre lo pusieron después de ponerle pañales, pero él no nació en el pesebre. ¿Qué sucedió ese día? Si miramos solamente el niño, estamos perdiendo la gran bendición. Ese día es un día trascendente desde el punto de vista del programa de Dios de la salvación que Él había planeado antes de la fundación del mundo, y que ese día se iniciaría aquí en la tierra la obra de la redención para beneficio de la humanidad. Jesucristo nacería ese día para iniciar su camino al Calvario. Es importante que ese día se cumplió el inicio del programa de Dios para redención aquí en la tierra. Ese día dijo el ángel a María que el niño que nacería de ella se sentaría en el trono de David, su padre. Ese día nació el rey de Israel. Todavía no se ha sentado en su trono, pero ya nació el rey de Israel. Ese día, dice el apóstol Pablo, Dios fue manifestado en carne. Ese día. Ese día, Jesucristo comenzó la escala de descenso en su humillación ese día. De manera que es un día trascendente en cuanto a la obra de Dios, que el detenerse a pensar en un cumpleaños sencillo es muy simple. Hay cosas grandes que podemos pensar que sucedieron ese día allí en aquel lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando solamente enfocamos el nacimiento de Jesucristo en Belén, no mencionamos nada de quién era o qué hacía Jesucristo antes de nacer. Porque la idea que estamos vendiendo es que allí fue que se inició. No, eso no es correcto. Es cierto que no se llamaba Jesucristo. Jesús, es un nombre humano y lo tomó allí cuando nació. Pero Él es la segunda persona de la Trinidad e hizo muchísimas cosas en el Antiguo Testamento y antes de la creación, que no fue solamente nacer ahí. ¿Qué hacía Él ahí? ¿Quién era Él? Y hay que conocer todo eso para saber quién es el que nació en el pesebre. Y es interesante cuando podemos descubrir estas cosas. Muy bien. Jesucristo, al nacer en el pesebre, su parte humana, porque Jesucristo es una dualidad, se llama su unión hipostática, la unidad entre Dios y el hombre, o la parte humana de Jesucristo. Esa es una liga que existe entre Dios y Jesucristo como hombre, que no se puede dividir, que no se puede separar. No podemos decir hasta dónde Jesucristo es Dios y hasta dónde Dios es hombre. No hay. Es lo mismo. Jesucristo es hombre, pero Jesucristo es Dios a la misma vez. Nació en el pesebre la parte humana, pero la parte de la deidad que está en Él no nació porque es Dios y Dios no nace.
Entonces, ese día se creó esa maravilla, ese misterio de la unión hipostática entre Dios y el cuerpo humano de Jesucristo. Importante eso. Jesucristo es Dios. Es Dios. Algunos se lo niegan, no importa. El hombre puede pensar lo que quiera. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Jesucristo es Dios. Proféticamente, allá en Isaías capítulo 6 y versículo 9, ¿qué dice? Isaías capítulo 9. Perdón, capítulo 6, sí. Capítulo 9, versículo 6. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Hasta ahí. Dios fuerte. Jesucristo es Dios. Proféticamente Dios. Léame el 43 de Isaías, versículo 5 por ahí. Isaías 43, versículo 5 en adelante por ahí. Jesucristo es Dios. Isaías 40. Sí, no, 40, sí, 40. 40, versículo 3 al 5. Sí, perdón, 43, sí. Que me falla la Isaías mente. 40, verso 3. 3 al 5. Sí, sí. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ok, ahí tenemos otra profecía. Dice que está profetizando acerca de Juan el Bautista, que vendría y preparará camino a Jehová. Él preparará camino a Jehová. ¿Usted quiere ver esta profecía cumplida? Mateo capítulo 3 y versículo 3. Mateo capítulo 3, verso 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Muy bien, aquí dice el Espíritu Santo que aquel que habló Isaías, que vendría a preparar camino a Jehová, es Juan el Bautista, que vino a preparar camino al Señor. Entonces, el Jehová del Antiguo Testamento es el Señor del Nuevo Testamento. Jesucristo es Dios proféticamente. Mateo 1, 23. Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, ahí está ya. Dice el ángel a José que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios. Pero hay muchísimos textos más, voy a citar algunos sobre esto. San Juan, capítulo 1 y versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Como preámbulo
el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien, ahí tiene. En el principio, en un principio, en el pasado, existía el Verbo, la palabra, que es una forma de referirse a Jesucristo. Existía, era el Verbo, existía. Y el Verbo era con Dios, estaba en compañía de Dios. Y termino diciendo, y el Verbo era Dios. Y otra versión dice, y Dios era el Verbo. Es decir, Jesucristo es Dios. Usted sigue por ahí viendo en el mismo Juan, capítulo 20 y versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Muy bien, cuando Tomás, la segunda vez que llegó, la primera vez el Señor no estaba, y él dijo que tenía que ver sus marcas para creer. Y el Señor le dijo, Tomás, mira aquí las marcas en mi mano y en mi costado. Y Tomás se sorprende y dice, Señor mío y Dios mío. Un judío no dice eso fácil, pero allí está él, reconociéndolo como Dios. Y seguimos por ahí viendo Romanos 9:5. Tito. O Tito, sí, Tito, vamos a llevar a Tito 2:14. Del 11 al 13. Del 11 al 13. Tito 2, 11 a 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, ahí tiene otro énfasis. Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el Dios Salvador. Y la última en Hebreos, capítulo 1, versículos 5 a 7. Hebreos 1, 5 al 8. O al 8, sí. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Muy bien, ahí tenemos a Dios diciéndole Dios a Jesucristo. Tu trono, oh Dios. Dios es el que está hablando y está diciendo que Jesucristo es Dios. Entonces, es importante que pensemos esto. ¿Qué pasó el día de Navidad? Dios descendió en forma humana aquí a la tierra. Dios. Eso realmente en la mente humana no cabe, pero Dios ese día descendió. Vamos a ver otro aspecto de Jesucristo. Vamos a ver de Él la eternidad. Jesucristo es eterno. Él no comenzó en el pesebre. Allí solamente comenzó su parte humana. Él es eterno.
volviendo otra vez a Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Allí nos Isaías, dice capítulo 9:6. 6, Sí. versículo 1. No, donde dice que Él es Padre Eterno, su nombre, Padre Eterno. 9:6. El versículo que leímos anteriormente. 6, 9. 6. O 6:9, siempre. El problema es la mente mía, hermano. Esto se está Nueve. dañando ya. 9, 6. Esto se está dañando ya, ¿eh? Siga. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Ok. Padre eterno. El Señor Jesucristo es eterno. Él no se inició en el pesebre. Él es eterno. Ahora bien, si miramos en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 17, cuando él oraba al Padre, dice así en el versículo 5, San Juan 17, 5. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien, hasta ahí. Él está orando a Dios, habiendo terminado su obra en la tierra, y le dice, ahora glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese, el eterno. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está otra vez, la eternidad de Jesucristo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y la última cita, volviendo a Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo 12. 12, sí. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Muy bien. Dios diciendo que Jesucristo es eterno. Es decir, ahí tenemos ese que nació, ese cuerpo humano que nació en el pesebre. Ese cuerpo humano fue un cuerpo en el que vino a estar Dios. Dios el eterno vino a estar con él. Y vamos a ver otro caso más. Él es el santo. ¿Se acuerdan que el ángel le dijo a María, lo que nacerá de ti será santo? El niño sería santo, dice el ángel a María. Y el Señor Jesucristo fue santo. Mire Apocalipsis capítulo 4. Donde están los serafines rodeando al que está sentado en el trono y lo que ellos dicen. Apocalipsis 4, 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche
de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muy bien, ahí están estos serafines rodeando a Dios en su trono y diciéndole a él, Santo, 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 rodeándolo en la magnificencia de su santidad. Ahora miremos a Isaías capítulo 6, los primeros versículos. ¿Qué dice allí? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, primeros versículos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Muy bien, hasta ahí. ¿Quién es el que está sentado en el trono ahí? Dice Rey Jehová de los ejércitos. Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículo 37 en adelante, para ver quién está sentado ahí. San Juan capítulo 12, verso 37. Pero a pesar de que había hecho antes señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Muy bien, la parte esa. Juan está hablando del ministerio del Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Y dice que Isaías habló de él cuando lo vio en su gloria. Cuando Isaías vio al Señor Jesucristo en su gloria. En el capítulo 6 de Isaías lo vio allá. ¿Y qué están diciendo los serafines? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir? Ahí está el Señor Jesucristo en la magnificencia de su gloria, de su santidad, sentado en el trono en el cielo. Ese que vio Isaías era el Señor Jesucristo antes de venir a la tierra. Entonces Él es santo como Dios, una santidad no adquirida, una santidad intrínseca en Él, porque Él es Dios. Él no adquiere nada, Él lo tiene todo. Ese es Dios, Dios santo, eterno, glorioso. Ese es el Señor Jesucristo. Vamos al último punto para terminar ya, sobre el nacimiento de Jesucristo, que según se dice, como les dije, Él tomó ese día un cuerpo humano. Si se estableció, repito, la unidad entre Dios y el cuerpo humano.
en ese momento. Ahora bien, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí, muy bien. Ahí tenemos a Jesucristo, siendo igual a Dios, sentado en el trono en el cielo, recibiendo la adoración angelical, sabiendo él lo que debía de hacer, venir aquí a sufrir todo lo que sufrió. Él lo sabía, para él nada fue extraño, él lo sabía, pero no tuvo por usurpación, por apego, quedarse siendo Dios para evitar venir al Calvario. No, él se propuso venir y se despojó a sí mismo. Este despojo, algunos dicen que se vació a sí mismo. El Señor Jesucristo lo que hizo en ese aspecto de despojo fue neutralizar en sí mismo los atributos que comienzan con el prefijo omni, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Esos atributos fueron neutralizados en él. Cuando neutraliza el poder omnipotente, él vino a la tierra y Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se hagan pan y come. Él podía hacerlo, pero el Señor no usó el poder para satisfacerse él mismo. Usando su omnipresencia, cuando él estaba en Judea, no estaba en Samaria, cuando estaba en Samaria, no estaba en Jerusalén, ni estaba en ningún otro sitio. Es decir, él era un sitio fijo donde estaba. La omnipresencia es estar en todo lugar a la misma vez. Él no lo hacía. La omnisciencia, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuándo será el día de tu venida? Él le dijo, mire, eso no lo saben ni los ángeles que están en el cielo, sino mi Padre solamente. Ni él tampoco lo sabía. Él era Dios, pero no usó su capacidad de conocimiento en ese caso. Él vino aquí y dice que se humilló tomando forma de siervo de Jehová. Y dice el versículo, semejante a los hombres. Ahora me paro aquí y hago una pregunta. ¿Cómo era el cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Cómo era? Él se cansaba, él comía, él dormía, él caminaba, como lo hace cualquiera de nosotros. Los hombres los conocían. Ah, no, yo lo conozco, este es el hijo de José y María. ¿Cómo era el cuerpo de él? Como nosotros. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Mentira. Si hubiera sido como nosotros, no nos hubiera salvado. ¿Me entiende? ¿Por qué razón? Fundamental. Dice Génesis que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, y el hombre pecó, perdió eso. Dice Génesis otra vez, capítulo 9, que Caín engendró hijos conforme a su imagen y semejanza, y eso es diferente al capítulo de Génesis que dice que nos creó a su imagen y semejanza. Allá es una imagen perfecta, aquí la imagen de Caín, de Adán, era imperfecta.
a su imagen y semejanza, quiere decir, creó hijos pecadores como Él. Y de ahí para acá, todos tenemos un cuerpo de pecado. ¿Podía Dios venir a morar en un cuerpo de pecado? No. Si Cristo hubiera usado un cuerpo como el de nosotros, no nos hubiera podido salvar. Para salvarnos tenía que venir primero de fuera. Él vino del cielo como Dios. Y en segundo lugar, tenía que ser sin pecado. Sin pecado. Mire lo que dice, si quieren su Biblia abierta en Filipenses, ¿qué dice ahí? Tomó forma de siervo como, semejante que a los hombres. No dice igual a los hombres, no dice igual. Su cuerpo tenía características humanas, pero no era igual, porque era un cuerpo sin pecado, un cuerpo perfecto para poder perdonar a los pecadores, para cargar con el pecado de los pecadores. Su cuerpo tenía que ser perfecto. Así que, aunque parecía al de nosotros, tenía una diferencia grande para poder salvarnos. Todo esto, hermano, nos da material para pensar y conocer a Jesucristo de una manera profunda en la Biblia y no detenernos al Happy Birthday. Eso es muy sencillo, detenernos a celebrar un niño que nació, habiendo tantas cosas que podemos aprender de Jesucristo en la Biblia. La Navidad, un buen tiempo para profundizar en el conocimiento de Jesucristo. ¿Quién fue que vino a la tierra? ¿Quién era Él? ¿Cuáles eran sus cualidades morales y espirituales? Conocer eso y no detenernos como los niños en el Happy Birthday. Es decir, perdemos mucho, por eso dije, un conocimiento elemental de Jesucristo. Tenemos que traspasar esos niveles y pensar que Él vino para resolver el problema de nuestros pecados y tenía que ser perfecto. Y vino, su cuerpo humano nació en el pesebre, en el Belén, y de allí se proyectó hacia la cruz del Calvario para completar la obra de la redención. Es bonito hablar del niño que nació, pero nunca lo desconectemos que es Dios hombre. Jesucristo, Dios hombre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y tenemos que pensar en esto, no solamente nosotros los creyentes, para conocer con profundidad quién fue el que nos salvó, de dónde vino. También los amigos que nos visitan, que todavía no conocen al Señor. No se detenga tanto en el nacimiento del pesebre. No, piense que Jesucristo vino por usted. Vino por su causa. Vamos a suponer que en el mundo solamente existiera usted solo o sola. Solamente. Y tuviera problemas con el pecado, como lo tenemos todos. Pero nada más existe usted solo o usted sola. ¿Qué hubiera hecho Dios? No, eso uno solo no importa. No, Dios hubiera mandado a Jesucristo para salvarlo a usted por causa de sus pecados. La preocupación de Dios por cada ser humano, enviar a su Hijo a morir en el Calvario. Y eso sí que tiene valor, eso sí que es importante. Y los amigos deben de pensar en esto, que Dios tiene interés en su salvación y por eso envió al Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Cristo murió por tus pecados y por mis pecados para llevarnos a la gloria del cielo.
Si alguien tiene interés en saber más de estas cosas para la salvación de su alma o para su edificación espiritual, podemos ayudarle enseñándole más cosas de la Biblia sobre todas estas verdades. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.